بيعة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق قلوبنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a Consultas Islámicas, vuestro espacio de Córdoba Internacional TV. Aquí siempre hemos tratado temas de fiqh, de jurisprudencia islámica, temas relacionados con el Islam, siempre eso sí, haciendo hincapié en que no es un espacio de fatwa, no es un espacio de emitir veredictos, simplemente es aclaraciones de algunos temas y preceptos islámicos ya tratados por grandes eruditos. Para ello, para tratar esos temas y aclararnos algunos aspectos relacionados, como siempre, tengo el placer de dar la bienvenida a Mohamed Said Ali. Y Tawfiq del Harak. ¿Qué tal? Ambos, inshallah, van a contestar sus preguntas que ustedes nos pueden enviar, nos pueden comunicar a través de estas diferentes vías. Tienen el número de teléfono que es el 91-173-0251 que aparece aquí en pantalla, y también tienen el email que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden seguir y pueden interactuar con nosotros. Vamos a plantear algunas de sus preguntas que ustedes nos hacen llegar, especialmente a través del email y de la página de Facebook de Consultas Islámicas, pero también hemos tratado la semana pasada un tema y lo hemos dejado, como dice aquel, a medias, ¿no? Que es el tema de la Navidad, el festejo de la Navidad y la participación de los musulmanes en estos festejos, de un origen religioso, pero cada vez con un tinte social más que nada, ¿no? Entonces, sobre todo, la pregunta que se plantea es también para las personas conversas, las personas cuya familia también es cristiana o es pues de origen cristiano, de tradición cristiana, pues cómo tratar en estas fechas, si les es lícito acudir a los festejos de su familia y de su entorno o no, ¿no? En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunnah hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es un tema que atañe a muchos hermanos nuestros y la verdad nos atañe a todos nosotros como musulmanes que estamos viviendo en este contexto. El tema de la Navidad y las fiestas que celebran, ya hemos dejado en la semana o en el lunes pasado más o menos las opiniones al tema de la celebración y al tema de la felicitación, y sobre todo la felicitación debemos matizar que la opinión más ahora, digamos, actual de los sabios, y sobre todo de los sabios que viven y conviven en este contexto, por ejemplo, la famosa fatwa del Consejo Europeo de Fatwas y Investigación, entre otros sabios, que está permitido la felicitación. En este caso, dentro de este marco social y cultural, pues se le presenta a nuestras hermanas regresadas este dilema, ¿no? Este dilema, y se encuentra entre pues, los pros, los contras. Pienso humildemente que dentro de este marco que hemos bien explicado, pues se puede estar presente con la familia. Incluso para mí pienso que se brinda también una oportunidad de abrir un diálogo, de entablar un diálogo, bien dicho, con la familia y explicar incluso digamos, la visión islámica de nuestro amado y querido profeta mensajero Jesús, la paz sea con él, y así siempre hablando claro se entiende la gente, inshallah. Inshallah. Hermano Said, que... Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala, en el nombre de Allah, el misericordioso y clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su vida con bondad y rectitud hasta el día del juicio final.
Respecto al tema de los hermanos conversos que siguen manteniendo lazos familiares directos, ¿no? con sus familiares, con sus parientes, con sus más allegados, padres, hermanos, tíos y tías, es lógico que en estas fechas, ¿no? de celebración, y como es típico entre las familias, hablando del contexto español, españolas, pues reunirse en las cenas de la Navidad, como bien has señalado, que se han convertido en una celebración social, ¿no? No hay que negar que sigue manteniendo cierta connotación religiosa en ciertos ámbitos, en ciertas familias, ciertos círculos familiares. Sí hay familias que siguen manteniendo la esencia religiosa, espiritual de esas celebraciones. Cuando se trata de personas mayores musulmanes que tienen claro el concepto de la celebración, el concepto de la participación, el concepto de la connotación religiosa, contradictoria a la base de la fe y la creencia islámica, y por alguna exigencia, ¿no? de cortesía familiar tienen que estar presentes en alguna cena familiar, teniendo ellos claro lo que tienen que hacer, lo que significa para ellos, dejando también clara su postura en el aspecto social, en el aspecto cultural, y siempre para evitar conflictos, malos entendidos, crispación, discordia, ¿no? entre familias, y para que no se tache a los musulmanes de que rechazan, ¿no? las festividades de los demás, no respetan los lazos familiares, no tratan con cortesía, solamente esperan que se les felicite a ellos en sus fiestas y se participe con ellos, pero cuando toca, digamos, alguna celebración social, pues es un motivo para que se aparte, ¿no? esa mujer conversa de su familia o ese hombre converso de su familia. Aquí a los hermanos sí les recomendamos que sí pueden participar en el sentido de estar presentes en una cena familiar, como puede ser cualquier cena, ¿no? cualquier reunión familiar, teniendo ellos claro la connotación, siempre y cuando no haya presencia de ninguna práctica religiosa. O sea, les llaman los padres y los hermanos pues para que participen en una cena, que coman de aquello que es lícito para ellos y que estén un rato con ellos para llevarse bien con ellos y cumplir con ese trato de cortesía y veneración que implican las relaciones paterno-filiales, ¿no? en el caso de que sea una hermana conversa con sus padres, por ejemplo. Pero más allá de ese contacto social y de esa participación de cortesía, si existe alguna participación religiosa, alguna práctica religiosa, algún ritual contradictorio, pues por supuesto tenemos que desmarcarnos claramente de ello, y si se puede evitar en la medida de lo posible, pues sin que haya ningún malentendido, hablando y explicando la postura y los demás lo entienden, pues cortaríamos por lo sano, como se dice vulgarmente, y estaríamos a salvo de cualquier implicación. Pero la participación en este sentido social, cultural, familiar, como una celebración más y como una cena más, para que las cosas no se malinterpreten, teniendo claro nuestra postura, qué es lo que podemos hacer, desde la perspectiva islámica no habría un gran problema, inshallah. Hermano Sofik, ¿a qué se debe esta divergencia? Es decir, ¿hay una filosofía de las festividades o de las fiestas desde el punto de vista islámico que nos diferencie, que nos incluso aleje de otras filosofías, especialmente en Occidente? Sí, exactamente. Las fiestas en Islam son más o menos de dos grandes categorías para entendernos. Una son fiestas ayat ta'budiyah, son fiestas que son en sí mismas como acto de culto, de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Sí. Y de ahí todos conocemos las tres fiestas por excelencia: la fiesta del viernes, la fiesta del fin de Ramadán y la fiesta del sacrificio. Y ahí está presente pues, esta filosofía o el espíritu del culto. Se empieza con una oración y luego pues, se homenajea, en el caso del sacrificio, al profeta Abraham, sí. Se agradece a Dios, y por supuesto está también presente la parte gastronómica, lúdica y toda la alegría. De la misma manera está la fiesta del fin de Ramadán, culmina como la fiesta del sacrificio, culmina un pilar de los 5 pilares que es el Hajj, la peregrinación. De la misma manera con el fin de Ramadán, que es uno de los 5 pilares, es el ayuno, pues también está esta fiesta presente. Y esta connotación nos da a entender esta relación religioso-espiritual con las fiestas desde el punto de vista islámico. De la misma manera el viernes. Está también
las fiestas culturales, sociales, políticas de cada país, siempre y cuando pues, se trata de conmemorar algo importante en la vida, en la cultura, en la política, en la memoria, en la identidad. Y el Islam pues enfatiza solamente la manera de celebrar, siempre celebrando con cosas permitidas y en los hechos, en los dichos, en todos los actos. Y ahí pues cada país tiene sus propias fiestas en el calendario que todos conocemos. Comparando todo esto en el contexto occidental, existía esta filosofía, sobre todo las dos grandes fiestas de la Navidad y de la Semana Santa, tenían sus orígenes, los dos orígenes religiosos, aunque con el tiempo pues, se han ido perdiendo esta relación con lo religioso y ahora mismo pues vemos que es la parte cultural, social, gastronómica y sobre todo para los grandes almacenes pues es lo que más se nota. Pero sigue presente pues, para ciertos religiosos practicantes esta, digamos, filosofía religiosa. Por otra parte, tenemos quizás las propias o la religión en sí misma que está presente, en este caso la Navidad. Quizás el punto polémico es celebrar el nacimiento de un Dios. La polémica que se levanta es que celebrar esta fiesta significa pues, reconocer esta Santa Trinidad. Es un debate que encontramos, pero es que la celebración de algo o conmemorar no significa que estás de acuerdo con este acto, o con esta práctica o con esta creencia. Sí. Una famosa frase conocida de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, en un contexto, cuando dijo la paz sea con él, Ana Muhammad, Ana al-Nabiyyu la kadhib, Ana ibn Abd al-Muttalib. Soy el profeta de Dios con toda la certeza, sin ninguna mentira, soy el hijo de Abd al-Muttalib. El profeta dijo Abd al-Muttalib, el siervo del Muttalib. Y sabemos todos que siervo solamente la debemos dar a Allah subhanahu wa ta'ala. El nombre de su abuelo en este... El nombre de su abuelo, exacto. En este caso es inaceptable desde un punto de vista del tawhid. La lectura literal, la lectura superficial, se va directamente que el profeta reconocía algo que está totalmente prohibido, siervo de Allah, siervo a un ser humano. Incluso no se acepta Abdul Nabi, llamar a alguien como siervo del profeta, con todos los respetos y el amor que tenemos por nuestro amado y querido mensaje. Sí. Pero al profeta, al pronunciar algo que ya estaba reconocido en este contexto social, cultural de la época. Sí. Pero él luchó con todo esto. Tenemos totalmente prohibido pues, dar esta categoría de siervo solamente a ninguno, solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Si el profeta ha pronunciado esto de algo que ya existía para entendernos. Ese es un marco un poco usul y fundamental, desde el marco de los fundamentos de la jurisprudencia para entender este dilema que se abre o que se renueva cada año. Barakallahu fik, hermano Mohamed Said, se plantea también una cosa que son los niños, ¿no? En estas épocas. Hay muchísimas cuestiones, muchísimas preguntas que se plantean, pero así de repente te planteo dos sobre todo. Una es la participación de los niños en los festejos, especialmente con los villancicos, que muchas veces contienen algunas fórmulas y algunas frases que quizá no son muy aceptables desde el punto de vista islámico. Y también los regalos en estas fechas, ¿no? Respecto al tema de la participación en el festejo, desde la perspectiva de los niños, ¿no? Yo creo, mi postura personal, ¿no? Y creo que es la más prudente y la más cauta en este sentido, hay que proteger a nuestros niños de este tipo de participación, porque les puede generar un conflicto identitario, ¿no? En casa les estamos inculcando ciertos valores islámicos, el concepto del monoteísmo, la unicidad de Dios, el amor hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y de repente en un colegio pues van a cantar sobre el nacimiento de Dios, ta'ala Allahu amma yaqulun, un concepto totalmente contradictorio, ¿no? A esa esencia de at-tawhid que queremos inculcar según los conceptos tan básicos y fundamentales. Limitar ese tipo de participación en una cuestión cultural, en una cuestión de júbilo, yo creo que es un error, porque estamos cediendo en algo que es vital e importante en la educación de nuestros hijos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no hacemos nada
a la inversa. Tampoco nos esforzamos, por ejemplo, hemos hablado aquí del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teniendo en cuenta el debate que hay entre nuestros sabios, ¿qué es lo que ha hecho la comunidad musulmana para enfatizar la importancia de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la educación de nuestros hijos? ¿Cuántos de esos niños pequeños que van a los colegios y cantan esos villancicos saben que hace unas pocas semanas se conmemoraba el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y estamos todavía en el mes del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Cuántos saben estos pequeños detalles importantes que son fundamentales? Estamos hablando de la figura del profeta, estamos hablando del concepto de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, y un niño pues cuando está cantando y cuando se relaciona ciertas imágenes y ciertos conceptos y ciertas actuaciones, pues eso queda clavado en su memoria, en su manera de entender las cosas, en relacionar el júbilo con cierta actividad, van a recibir regalos. ¿Cuántas familias musulmanas, por ejemplo, en el Año Nuevo islámico que hemos celebrado, han intentado regalar algo a sus hijos festejando, digamos, la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teniendo en cuenta el debate entre nuestros sabios festejarlo o no? ¿Cuántos enfatizan cuántos en el Eid, por ejemplo, en el Eid del fin de Ramadán o en el Eid del sacrificio han enfatizado esos conceptos, ¿no?, islámicos, y han regalado a sus hijos, y llega este momento y dicen no pasa absolutamente nada, van a participar para que no se sientan discriminados? Si quieres regalar a tu hijo, regálale todo lo que quieras, pero explicándole de que eso es un regalo de los padres y es un regalo porque se les quiere a esos niños o porque se portan mal, pero no se debe relacionar con un concepto que se respeta total y absolutamente porque es de otros, no se comparte, pero se respeta. El hecho de decir no, yo me mantengo al margen, yo no participo, yo no comparto, yo no educo a mis hijos en esos valores, no significa que estás atacando estos valores, ¿no? Dices que no son los tuyos, no son con los cuales, no son aquellos con los cuales te identificas, etcétera, y no son los cuales que quieres inculcar a tus hijos. Y hay que tener muchísimo cuidado porque hay que tener bastante pedagogía desde los primeros años de la educación de nuestros hijos, y aparte es algo contradictorio, algo que puede generar efectivamente conflictos identitarios que hoy en día estamos sufriendo con jóvenes. Vienen los padres hoy en día a quejarse de que sus hijos no se identifican con el mensaje del Islam, no rezan, no respetan, no ayunan, adoptan ciertas actitudes totalmente ajenas, no aceptan el velo, no aceptan la conducta islámica, no aceptan los valores islámicos en el trato con los demás. Claro, vienes a quejarte cuando el niño o la niña tiene 17 o 18 años, y esto es un acúmulo de cosas que no se han tenido en cuenta desde los primeros años de su educación. No has estado atento o atenta, o padre o madre, en el momento de dedicar atención a tu hijo para inculcarle ciertos valores desde los primeros días de su vida, y lo has retrasado tanto hasta en un momento que no puedes controlar la situación. Un niño de 15 años, 16 años, 17 años que no se ha educado en base al amor hacia la práctica religiosa y respetar el ayuno y el rezo, difícilmente va a aceptar ayunar a los 17 años si nunca en su vida ha ayunado o si nunca en su vida ha rezado, etc. Y eso es muy importante, son pequeños detalles. Pero esto no quiere decir que privemos a nuestros hijos de la alegría del júbilo, pero hay miles de maneras para compensarles, para sustituirles esa alegría con otra alegría relacionada con nuestros días, con nuestras efemérides, con nuestras ocasiones y con nuestras celebraciones. Y aquí, por mucha cultura y por mucha convivencia que se pueda, alegar en el medio, está en juego los valores de la educación de nuestros hijos, y tienen que estar por encima de todas otras cuestiones, inshallah ta'ala. Que un niño se quede sin un juguete durante un día, que se lo puedes compensar en otro momento, es algo fácil de solucionar, pero un niño que adopta una creencia y se establece en su corazón y en su mente y en su intelecto y en su manera de ver las cosas, es difícil cambiarla con el tiempo si no se hace muchísimo esfuerzo, teniendo en cuenta que la mayoría de los padres musulmanes no están cualificados para dar respuestas a ciertas preguntas y para explicar ciertos conceptos fundamentales a la hora de definir nuestra identidad islámica. Interesante, pero también el punto muy interesante que has mencionado es pues dar cabida y mucho énfasis a las festividades canónicas en el Islam, islámicas, y festejarlas de la mejor forma posible. Por ejemplo, en estas festividades, pues pocas familias compran juguetes y lo celebran con sus hijos. Hermano Sofi, brevemente, ¿alguna aportación en este sentido?
Sí, gracias a Dios estamos viviendo en un estado ya declarado como aconfesional y de ahí pues me sorprende, sobre todo en los colegios públicos que pagamos todos con nuestros impuestos, que solamente se da una versión de la historia o de la cultura o de las festividades. Se supone que es un colegio público y dentro de este público hay varias culturas, varias religiones. Gracias a Dios conocía un colegio, había más de 137 nacionalidades en Santa Coloma, en Barcelona y Cataluña. Y de ahí, pues, ir solamente por una manera de explicar las cosas sin reconocer esta diversidad que nos enriquece a todos, teniendo en cuenta también, pues, el artículo 27 de la Constitución, que nos da como padres el derecho de inculcar los valores, la religión a nuestros hijos. Yo creo que los colegios públicos deben tener en cuenta esta sensibilidad. Si fuera un colegio religioso de una religión u otra, pues tiene todo el derecho del mundo. Los musulmanes aquí, ciudadanos españoles, en la ley orgánica del 92, el famoso Acuerdo 92, en el artículo 12, pues el Estado nos reconoce 6 fiestas. De estas fiestas, pues está el Maulid, del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, junto con el Hijra, con Ashura, con Isra wal Mi'raj, el viaje nocturno, con el fin de Ramadán y la fiesta del sacrificio. Y esto yo creo que también aprovechamos. El otro día estaba hablando con mi hermano de esta opinión que para ellos la fiesta del nacimiento del profeta es una vida. Y bueno, si estás contra tu propio derecho, que lo ha reconocido el Estado español desde el 92, reconoce la fiesta del nacimiento del profeta. El hecho de que lo reconozca el Estado español no quiere decir que deje de ser Era vida. una manera de hablar, no en el debate, digamos, jurídico de la manera, pero tratar temas sin tener en cuenta cierta cultura y conciencia de los derechos y la política, y esto pues nos va a llevar a, no sé, a que es que tenemos que ser conscientes del contexto donde estamos y la lucha que se ha conseguido, la verdad. Todo esto yo creo que como padres tenemos esta responsabilidad ante Dios, ante la historia, ante todo el mundo, pues de llevar esta amana a nuestros hijos. Y yo siempre abogo por el diálogo con la propia escuela, el propio colegio, desde el director, desde la AMPA, que no estamos presentes, es lamentable, y en el consejo escolar. Barakallahu nos pregunta un hermano diciendo lo siguiente, o una hermana en este caso dice: Salam alaikum, respecto a la consulta de las Navidades, pues hay una excursión para su hijo. Dice, mi hijo Ali, que está en sexto de la ESO, me imagino, va de viaje a final de este curso. Han fijado el coste en 800 euros. Un grupo de 20, entre ellos su hijo Ali, para reunir el dinero han acordado lo siguiente. Primero, abonar la mitad en efectivo, 400 euros. Y también dice cada semana 5 familias pues hacen bizcochos y dulces que venden en la escuela. Pero el tercer punto dice, cada familia tiene que vender un cupón de lotería por el valor de 60 euros. En nuestro caso, le hemos dicho que no podemos vender lotería por motivos religiosos y estamos dispuestos a abonar los 60 euros en metálico. Nos pidieron devolver el cupón y ellos se van a hacer cargo de venderlo. Y para compensar, haremos pues más esfuerzos para vender esos dulces. Nuestra duda con este trato, si el dinero que se sumará a la cuota de su hijo, pues es lícito o no. Es un dinero que lleva shubha, como dirían nuestros fojanos, un dinero es dudoso. Dudoso, no es del todo lícito para un musulmán, porque hay una participación que viene desde una base ilícita desde la perspectiva islámica, basado sobre la venta de lotería y anasib, es un juego de azar, es una especulación y es un viaje compartido, claro, pero también se plantea la cuestión del mal al-mukhtalat, el dinero mixto, donde una gran parte es una parte lícita y una parte que es una parte al menos dudosa, ya que ellos no participan en esa compraventa o en esa transacción económica.
decirle que estén tranquilos y que participen con los ojos cerrados y que es totalmente lícito, no podría decirlo. Rotundamente decir que es una transacción totalmente prohibida y es un caso muy claro para que un musulmán no pueda participar, lo mismo, pero sí le digo a la hermana, en este caso, que es una shubha, si lo puede evitar es muchísimo mejor y es más recomendable por su caso para que opte por lo más cauteloso y corte por lo sano. Porque ese dinero pues reúne una parte ilícita. Y una parte ilícita, aunque ellos no participan, esa digamos, aportación por la otra parte sí que se considera haram desde la perspectiva islámica. Si no es un viaje, digamos, necesario, sí, muy fundamental y imprescindible, pues lo mejor es evitar lo dudoso. Si no tiene más remedio que participar, pues se plantea ahí la cuestión de la duda del dinero mixto o mezclado, que una parte que es lícita para nosotros y la otra no. Yo personalmente optaría por no participar. Sí, aquí tenemos dos cosas. El dinero que es en sí mismo es haram, es prohibido, y tenemos un dinero que es, aparte de su manera de adquirirlo, tiene pues otra categoría que es, en este caso, pues haram y prohibido. Tenemos dos categorías. Él, en su caso, su dinero es totalmente halal, ilícito, incluso lo ha pagado, y se va a juntar, como dice el hermano Mohammed Zaid, dos cosas: un dinero haram y un dinero pues, que no es lícito, que es ilícito. Está la opinión de la escuela Hanafi con su famosa máxima: al haramu la yata'allaqu bi dhimmatain, que la responsabilidad legal de la prohibición de este dinero pues solamente caiga en el dueño, no en la otra parte. Sí. Se basan sobre el famoso hadith de Barira, que era la esclava de nuestra madre Aisha. A ella le han regalado pues, una caridad, una sadaqa, y después le ha dado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabemos todos que el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía prohibido comer de la sadaqa, de la caridad. Pues el profeta la ha comido dando una explicación, que para Barira era una caridad, pero para mí es hadía, es regalo. Cambió el estatuto de la cosa. Barakallahu, nos pregunta Abdullah lo siguiente, dice si es lícito pues asegurar a una mezquita, tipo seguro de un hogar, ¿no? El seguro como protección, si la transacción respeta las normas islámicas, sí está permitido. En este caso, pues sabemos que el seguro del hogar pues, no respeta las transacciones islámicas. En este caso no está permitido, salvo si es por una necesidad. Y que nos preguntan también, Farida, lo siguiente dice: buenas tardes, ¿pueden los niños musulmanes, cantar los números de la lotería, como el gordo, la lotería nacional, primitiva, etcétera? ¿Por qué los padres musulmanes meten a sus hijos en estos, en estos problemas? Yo creo que estas preguntas a lo mejor suenan un poco absurdas, pero es la realidad. Sí, de la pero es que creo que también a veces nuestra implicación en todo sobrepasa los límites de meternos donde nos complicamos nuestra propia situación y se plantean cuestiones y dilemas jurídicos y si participamos o no. ¿Por qué tiene un niño musulmán que participar en cantar los números de la lotería? No hay, en su colegio no hay suficientes niños para que hagan esa labor y que participen en otras cosas que al menos estén claras desde la perspectiva islámica. Por supuesto, no sería lo oportuno, ni lo adecuado, ni lo correcto, ni tiene ninguna implicación. Si no participa en cantar los números de la lotería, no está faltando a ningún fundamento de la convivencia, ni está faltando respeto a nadie, pero sí está teniendo una implicación en una actividad basada sobre una transacción ilícita desde su perspectiva. Es tolerar los juegos que son totalmente prohibidos desde nuestra perspectiva islámica sin tener ninguna necesidad para ello. ¿Por qué la lotería está prohibida? Todos los juegos de azar y todo aquel dinero que se consigue de una manera
basada sobre la especulación, sobre el juego, sobre el azar, sobre si te puede tocar una posibilidad en 1000 o en 100 o en 2 o en 30 millones. o millones, desde la perspectiva islámica es un dinero mal gastado y es una transacción injusta porque juega con la ilusión de la gente y es una especulación. Yo participo con 20 euros con la ilusión de que me toque el gordo de 1 millón de euros en una probabilidad de 40 millones o de 100 millones, cosa que hay gente que está jugando y lleva jugando y gastando muchísimo dinero en ello y nunca le ha tocado nada. Entonces el Islam, el dinero se tiene que ganar a través del sudor de la frente, trabajando. Allah ha permitido el comercio, ha permitido el trabajo lícito a través de un esfuerzo y una vez que terminas ese esfuerzo tienes una compensación económica o comercias y haces una transacción comercial y consigues un beneficio, siempre basado sobre el trabajo. Cualquier dinero que no se consiga a través de un trabajo lícito desde la perspectiva islámica es haram, ilícito, tanto si es robado, si es ganado a través de juego, azar, ludopatía, lo que sea. Hermano Sofi, ¿se puede considerar este tipo de juegos de azar dentro del concepto coránico de aklu mal nas bil batil? Es decir, a través de una falsedad, una mentira, pues apropiarse del dinero de los demás, ¿no? Exactamente, más forma parte de los kaba'ir. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando hablo del meisir o los juegos de azar, lo ha juntado incluso con temas tan importantes como shirk, como adorar a los ídolos, como el alcohol, y sabemos lo que significan estas cosas. El Islam, cuando habla en sus principios económicos, habla sobre principios tan nobles que es el trabajo, que es el sudor, que si todo el mundo se va a basar sobre la especulación, sobre el azar, sobre la suerte, ¿quién va a trabajar? Y si esta cultura se pone o se arraiga en el país, pues yo creo que perjudica a la economía, perjudica a casi todo el sistema, no solamente económico. Una pregunta, y es que muchos jóvenes musulmanes pasan mucho tiempo en lugares de apuestas, también apuestas online que están superando las apuestas convencionales. Hay que tener en cuenta las apuestas online. Hacer apuestas en el mundo virtual pues también entra en esta misma prohibición. ¿Y qué consejo darles brevemente a estos jóvenes? El problema de estos jóvenes, incluso ahora desde la lotería, pasando por la quiniela y estos ahora en el mundo virtual, yo creo que sufren de cierto vacío espiritual, aparte de lo económico. Haram y prohibido, está todo el mundo de acuerdo, da igual las formas novedosas, tecnológicas que se presentan, el Corán es explícito, los ahadís del profeta nos advierten de una manera bastante severa en esta vida y en la otra. Y el consejo es esto, es este vacío espiritual que sufren los hermanos y caen conozco gente adicta, casi ya, de cierta enfermedad, que acuden a un médico, a un especialista, y luego que teman a Allah subhanahu wa ta'ala e incluso que piensan, hay padres de familia que han arruinado incluso la propia familia. Es una enfermedad, hay que reconocerla que es una enfermedad, si se trata de una adicción, pero primero hay que llenar este vacío espiritual, cómo está tu corazón con Allah subhanahu wa ta'ala, y de ahí empezar haciendo con una tauba verdadera y pensar en algo tan concreto, no solamente enlazar gano o no gano, sino buscar un trabajo, mantener una familia y pensar después de la muerte qué me va a esperar con Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida en Consultas Islámicas. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Si quieren llamarnos en directo, ahí tienen el número de teléfono que aparece en pantalla, que es el 91-173-0251. También pueden contactar con nosotros por email y por redes sociales. Este es el último Consultas Islámicas, al menos de esta temporada. ¿Algún comentario acerca de esto? O sea, llevamos, no sé si 235 o 200, casi 40 programas. Alhamdulillah, hemos cubierto muchísimos temas. Como conclusión final de esta temporada, antes de pasar a algunas preguntas. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala aceptación y pedimos
Allah subhanahu wa ta'ala, perdón por si no hemos tratado ciertos temas con todo lujo de detalle que se merece y con toda, digamos, la dedicación y la profesionalidad, ¿no?, que ello implica, y pedimos perdón a nuestros hermanos si en algún momento también hemos omitido alguna que otra consulta, porque muchas veces se nos traspapelan Sí, eso es verdad. preguntas, y esperemos, ¿no?, esperemos, inshallah, que con este humilde esfuerzo que hayamos aclarado conceptos básicos a nuestros hermanos, que hayamos participado a generar una nueva tendencia de aceptar la divergencia en cuestiones del fiqh, de respetar a los grandes sabios, también de entender, ¿no?, la manera de tratar con el derecho jurídico que han establecido nuestros sabios. Hemos tratado las escuelas jurídicas, los fundamentos del derecho islámico, aspectos fundamentales, y siempre hemos insistido en temas que son de actualidad y temas que atañen de alguna manera la realidad de la comunidad musulmana residente en España y en Occidente en general. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala aceptación, que hayamos acertado, y esperemos, inshallah, que nos dé que le dé a este programa, inshallah, una larga vida, y que siga aportando, aclarando conceptos a nuestros hermanos, ayudándoles a que entiendan mejor su religión, y también a nuestros conciudadanos, nuestros telespectadores que no son musulmanes, que hayamos aportado, ¿no?, un granito de arena de acercar la cultura islámica, ciertos conceptos islámicos, y acercado un poco el modelo de vida musulmán para los que lo desconocían anteriormente. Barakallahu fik, hermano Taufik, son casi 240 espacios de una hora, son 24 horas multiplicada por 10, ¿no? 10 días y noches, alhamdulillah, que hemos pasado hablando de temas beneficiosos. Yo me sumo al dua, a la súplica del hermano Mohamed Said, que Allah subhanahu wa ta'ala pues, pase por alto algún desliz o alguna equivocación que haya tenido lugar, o no haber dado su derecho y su espacio suficiente a algunos temas. Hermano Taufik, ¿alguna aportación acerca de esto? Sí, en la misma línea que el hermano Mohamed Said, pues pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que todo este gran esfuerzo que sea aceptable por Allah subhanahu wa ta'ala, que sea con toda la sinceridad, la verdad. Este gran esfuerzo lo dedicamos, la verdad, y gracias a esta audiencia, o a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, merecen lo mejor, y de ahí pedimos también perdón por quizás no hemos contestado a todas las preguntas, pero sabiendo, alhamdulillah, con la imagen que intentamos explicar y dar de nuestra amada y querida región islámica en su pluralidad dentro de esta moderación, centrados, alhamdulillah, en el libro de Allah y los auténticos hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, presentando las divergencias, las convergencias, la riqueza de todas las escuelas jurídicas, optando, alhamdulillah, siempre por lo más fácil para nuestras vidas, enfatizando siempre el camino recto, inshallah, y presentando pues un Islam que se puede contextualizar, adaptar a nuestra vida cada día, un Islam que nos facilite la vida, y pedimos pues la aceptación de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Vamos a pasar algunas dudas que nos plantean nuestros queridos telespectadores a través de las redes sociales. Por ejemplo, Lourdes nos pregunta desde Perú. Dice: buenas tardes, mi nombre es Lourdes y soy de Perú. Me gustaría saber si los musulmanes están prohibidos de utilizar tarjetas de crédito. Muchas gracias. Hemos tratado este tema varias veces. Hemos dicho que tenemos que ser conscientes de que las tarjetas de crédito son servicios, ¿no?, o opciones de tarjetas contratadas con entidades bancarias. Primero tenemos que fijarnos en la entidad bancaria. Si es de una entidad bancaria que opera acorde a las transacciones financieras islámicas, vamos a estar seguros de que ese servicio o esa modalidad de tarjeta que nos van a ofrecer va a entrar en las transacciones islámicas, en este caso las hermanas del Perú, imagino. Y en España tampoco. En España tampoco se plantea. Entonces, el contrato en sí, la firma de contrato es un contrato firmado con una entidad financiera que basa su actividad sobre las transacciones financieras usureras. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay ciertos sabios que de entrada no permiten contraer ese tipo de tarjetas, porque el contrato en sí
está firmado, está Con una entidad que basa toda su actividad sobre algo ilícito desde la perspectiva islámica. Y hay quien valora la transacción en sí, o sea, la entidad, la firma de ese contrato con esa entidad bancaria no tiene una implicación, pero sí importa la modalidad de esa tarjeta y cómo va a ser el pago posteriormente. Si es un pago a fin de mes, sin ninguna cuota adicional, sin ningún interés, consumes lo que consumes de ese importe a deudor que te dejan, 1.000 euros, 500 euros, 300 euros, 600 euros, y lo pagas a final de mes de tu cuenta como si fuera una transacción a débito. Ahí no implica ningún problema. Pero si lo contratas según la modalidad de crédito, no de al contado, sino de crédito que te aplican un 3%, un 5%, un 1%, un 0,01%, lo que sea, esto estaría totalmente prohibido porque implica usura y implica intereses. Si es una modalidad al contado y a fin de mes no pasaría absolutamente nada, pero sí que si implica intereses estaría prohibido desde la perspectiva islámica, teniendo en cuenta el matiz del contrato con la entidad financiera usurera. Barakallahu fik. Hassan nos pregunta lo siguiente, dice: en nuestra mezquita queremos celebrar el Día de las Puertas Abiertas y nos hemos encontrado con algunos opositores que dicen lo siguiente, dicen los no musulmanes no pueden entrar en las mezquitas. ¿Qué les decimos a esta gente? Barakallahu fik. Esto pasa por no tener los estudios, por no conocer un tema. Antes de opinar sobre algo, pienso que es una gran responsabilidad, y más cuando hablamos de temas de halal y haram. Es un tema, yo creo que es bastante serio y hay que tenerlo mucho en cuenta, hablar sobre temas de halal y haram. El tema de la entrada de la mezquita, más en nuestro contexto, la opinión del jumhur en este caso, la mayoría, salvo el matiz de la escuela maliki, pues opinan que está totalmente permitido a los no musulmanes entrar a la mezquita, salvo la mezquita del sagrado santuario del haram de la Meca. Incluso en esta opinión, la escuela hanafi opina que incluso pueden los no musulmanes entrar al Masjid al-Haram fuera del tiempo del Hajj. Es una opinión que existe, aunque la opinión más sólida o coherente es la otra. En este caso, la escuela maliki pone un matiz que no pueden entrar salvo por una razón de trabajo, de una razón lógica. Pero estudiando las referencias, los ahadith, incluso la alía coránica, entendemos que se puede entrar a cualquier mezquita, y más por una razón tan noble, que es el Día de las Puertas Abiertas, que a nosotros que vivimos aquí en Occidente, pues damos a conocer lo que es la mezquita, su papel, sus funciones, en este contexto tan complicado que todos conocemos. El profeta sallallahu alaihi wasallam, donde recibía a todas las delegaciones, sobre todo en aquel año Amul Ufud, en el 8º año después de la Hijra. Y estas delegaciones que eran judíos, cristianos e incluso politeístas. En el mismo libro del Bukhari, cuando nos cuenta la historia de Thumama ibn Athal, Thumama ibn Athal, antes de aceptar el Islam, era mushrik, era politeísta, y ha sido atado a un pilar dentro de la mezquita durante 3 días, siendo kafir, siendo no musulmán. Otro hadith en el Musnad del Imam Ahmad ibn Hanbal: los judíos de las tribus que convivían en Medina entraban en la mezquita por un pretexto tan curioso, solamente para estornudar. ¿Para qué? Para ganar la misericordia o la respuesta que iba a decir el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sabemos, al estornudar, pues quien escucha o quien dice yarhamukallah, que Allah te tenga en su misericordia. Solamente hacían esto para escuchar esta palabra o este dua del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam les decía: yuslihukumullah wa yahdikum, que Allah os guíe. Y también, pues, todos estos ahadices pues, nos permiten y nos dan que el Islam, alhamdulillah, los no musulmanes pueden entrar a las mezquitas con el respeto debido, por supuesto, y más es una razón tan noble que es el Día de las Puertas Abiertas. Tú has mencionado el respeto debido, pero el respeto debido también incluye una indumentaria. Muchas personas quizá obligan o piden a las mujeres no musulmanas ponerse hijab, ponerse pues el velo para entrar a las mezquitas. ¿Hay alguna necesidad para ello? Incluso hay algunos que automáticamente lo llevan. Cuando van a una visita de una mezquita, ya piensan que
tienen la obligación de cubrirse. Yo hace poco acompañé a un grupo de personas no musulmanas que visitaron una mezquita aquí del sur de Madrid y se trataba de un grupo de personas mayores y en la entrada de la mezquita todas sacaban de su bolso un chal, un fular, un panuelo para ponérselo y en el momento y dice, ¿usted no nos va a pedir que lo pongamos? Digo, no es un requisito para entrar a la mezquita para una mujer no musulmana cubrirse el pelo, no, es que a nosotros nos lo habían dicho y nosotros ya veníamos preparados. Digo, es una opción personal. Si usted considera que es un acto de respeto hacia ese templo religioso y lo quiere llevar por respeto, como entraría a cualquier otro templo, y para usted le implica respeto eso, pues bienvenido sea, pero yo como musulmán no le puedo exigir a una no musulmana que se cubra el pelo cuando no le corresponde ni va a entrar por motivos religiosos a la mezquita, sino va a ser simplemente una visita y van a contemplar, ¿no?, el espacio, van a saber dónde está de qué se trata, qué es lo que hacen los musulmanes dentro, qué es un mimbar, qué es un mihrab, qué es un imam, cuáles son las actividades que se desarrollan y van a preguntar las 3-4 preguntas típicas sobre los musulmanes que van a ser respondidas por la persona que les acompaña. Desde la jurisprudencia islámica no hay ningún texto jurídico, ni hay ningún dalil, no hay ningún hadith, no hay ningún dicho de un sahabi, no hay ningún hecho en la historia del Islam que implica que una no musulmana que cuando tenga que entrar a una mezquita, o un no musulmán cuando tenga que entrar a una mezquita por alguna razón justificada tenga que adoptar una vestimenta determinada. No existe eso. Sí, culturalmente, tradicionalmente, ciertas mezquitas, sobre todo de índole turístico, pues sí que aconsejan, ¿no?, desde la perspectiva jurídica actual, ¿no?, contemporánea o basada sobre la tradición más bien, aconsejan a las mujeres no musulmanas llevarlo desde la parte de respeto. Sí que se exige un mínimo de decencia, de formalidad, mejor dicho, formalidad de recato en el momento de entrar, como si entrarían a cualquier otro templo, porque los templos religiosos, los lugares de adoración, como puede ser una iglesia, una sinagoga, una mezquita, tienen su sacralidad y no hay que entrar de cualquier manera. Barakallahu, que una hermana nos pregunta lo siguiente. Susan dice, trabajo en un hospital, es una enfermera y dice, una vez a la semana me llamaban para ayudar en la cocina, para cortar carne, verduras, pero también incluía carne de cerdo y carne no sacrificada. Dice, ¿qué hago? ¿Sigo en este trabajo o no me es permitido seguir en él? La hermana como enfermera está haciendo un trabajo muy noble y la verdad se agradece y se saluda. En este caso lo común de ella es trabajar como enfermera, salvo que es como tú has dicho un día, ¿no?, a la semana que le llaman. Primero, si ella puede encontrar otra amiga, otra que le puede sustituir para no tener contacto directo con la carne porcina, es una solución. Sabemos nosotros, islámicamente, la manipulación de productos porcinos no está permitida. En el otro caso, si no hay otra amiga que le puede sustituir, la máxima jurídica en el fiqh es el hukmu lid-dawam wa laysa lil-ibtida'. El veredicto es algo que es para siempre, no es algo que es provisional. Y lo que es asiduo, lo que es propiamente un trabajo de la hermana es la enfermera. Y algo es casual y profesional, ahí islámicamente se respeta. El hukmu lil-ghalib, en otra máxima jurídica, que el veredicto se opone sobre las cosas que son ya de lo común y lo que es permanente, no las excepciones. Esto más o menos aconsejamos a la hermana que siga con su trabajo teniendo estos matices, inshallah. Barakallahu, que Mariam también dice, Assalamu alaikum, trabajo en una residencia de tercera edad con gente mayor. En mi trabajo a veces pues tiene que lavar a estas personas, si está permitido esto en el Islam. Personas del sexo opuesto. Forma parte de su trabajo, si tiene la obligación de hacerlo, siempre desde el respeto, desde la profesionalidad, y también está haciendo una labor loable de atender a personas
físicamente que necesitan de una ayuda, tienen cierta dependencia, tienen ciertas enfermedades y tienen cierta demencia, incluso senil, que no son conscientes, ¿no? Son personas con una avanzada edad muy notoria, por lo tanto preocuparse de otros aspectos sería fuera de lugar, ¿no? Siempre y cuando tenga ya claro sus funciones y sus límites como musulmán y está desempeñando una labor médica. Básicamente, cuando estamos hablando de centros geriátricos, no estamos hablando de lugares digamos, de diversión ni de personas hospedadas en centros de lujo, sino estamos hablando de personas que están recibiendo un servicio médico, unos cuidados específicos desde su dependencia, desde sus capacidades físicas e intelectuales. Bartolomé, y que nos pregunta un hermano acerca de un término que es el término moro. Nos pide explicaciones si es un término peyorativo o no. Su origen quizás histórico para entendernos ya deriva del latino, del griego, de mauros, que significa más o menos de color negro. Y de ahí pasando hasta la Reconquista teníamos los moriscos. En el uso sociológico de la palabra, sobre todo en nuestro contexto actual, pesa más la parte peyorativa que la parte, digamos así, histórica e inocente. En aquellos tiempos teníamos las fiestas de moros y cristianos, que hasta hoy se celebra. En la cultura popular, pues vamos a jugar al juego del moro traidor. Hay ciertas connotaciones que últimamente pues tiene, sí, la verdad, esta connotación peyorativa por razones políticas y económicas, aunque su origen es una denominación geográfica. La gente del norte de África, lo que antes, por parte romana o griega, Mauritania, de Mauros. Sí. Pero hoy, con el discurso, digamos, colonial de las colonias, en la cultura popular pues tenemos cada país para denominar al otro en ciertos términos xenófobos o racistas. Sí. Hay varios términos. Sí, con Francia también se tiene otro término. Con los andaluces, sí. En otro. Por esto es mejor evitarlo. Incluso se hace una cierta selección. A uno que es del Golfo nunca se le van a llamar moro, pero de ciertas regiones... se llama jeque. Jeque o rico, no sé qué. Y de ahí yo creo que es mejor evitarlo y llamar las cosas por sus nombres. Sería lo mejor dentro de esta hermandad humana que Allah ha establecido en la famosa Aliyah. Barakallahu fik. Hermano Mohammed Said, es un término que mejor evitarlo, mejor no aceptarlo. También se puede abarcar desde esa aliyah en Suras al-Hujurat, es decir, no llamarse con estos apodos peyorativos. Bueno, yo creo que entre musulmanes no se suele utilizar este apodo que se considera para la mayoría peyorativo, ¿no? Pero sí se suele intentar ofender a los musulmanes o a los que son de procedencia árabe o magrebí, pues para molestarles. Pero si la propia persona demuestra de que no le importa y no es ofensivo para ellos, yo creo que en sí ya es un contraataque de alguna manera, ¿no? Ya estás frenando a la otra persona, ya no le estás brindando ese gusto de ofenderte, porque si hablas de orígenes, si hablas de ciertas denominaciones sociales y históricas que bien ha mencionado el hermano Tawfiq, pues no tiene más implicación. Pero también recordarles que si todo aquel que es de origen árabe o es musulmán, es moro, pues también se tienen que acordar de ciertas estrellas que son ídolos para ellos, que no dejan de ser moros, y se le aplica lo mismo, como Zidane, como Benzema y como muchos otros más. Diferentes deportistas y figuras famosas, pues no se les llama así, ¿no? Terminamos, nos quedan muy pocos minutos, terminamos simplemente con un mensaje del hermano Khairuddin desde Mallorca, que nos preguntaba en el episodio pasado acerca de los líderes de las mezquitas, qué requisitos deberían tener. Dice: Salamu alaikum, hermanos, quería haceros una aclaración sobre la pregunta que me respondisteis el último día referida a los responsables de las mezquitas, en la que el planteamiento mío no fue del todo acertado. No pretendía en ningún momento desvalorizar, criticar o cuestionar su trabajo cuando os pregunté si sería necesario exigir requisitos a esos responsables, sino todo lo contrario. Conozco perfectamente la problemática, la dificultad que supone y la poca implicación de los musulmanes en las mezquitas.
Yo estoy implicado todo cuando puedo, pero la cuestión es que me ofrecieron a mí ser responsable y yo no acepté precisamente por la responsabilidad y el alto valor en que considero esta labor. No quise hacer pública la oferta que me hicieron y tampoco ahora con este email y no planteé la pregunta bien, pero simplemente dejar claro que nosotros tampoco hemos querido ofender a nadie. No, para nada. No, al contrario, es un tema que nos importa a todos, es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, la propia comunidad, la junta directiva de la propia mezquita, desde el presente pasando por el imam, pero nosotros, mi opinión personal ha ido para la mejora de esta situación. Y que cada uno, pues inshallah, intentando pues dar el mejor de él. Incluso yo pienso que la propia mezquita debemos tenerla en un concepto bastante avanzado, que es un departamento de toda la ciudad. No es solamente algo que va a ofrecer ciertos servicios religiosos o sociales para cierta comunidad. Yo creo que los responsables de las mezquitas, aparte de todo lo que hemos dicho, deben tener en cuenta también toda la sociedad. Y esta mezquita es un departamento más de la sociedad. Barakallahu fik, terminamos con ello. Dar las gracias a ambos, a Mohamed Said. Muchísimas gracias por todo. Tawfiq, muchísimas gracias por todo. A ustedes muchas gracias por seguirnos, por interactuar con nosotros. Este es el último Consultas Islámicas, al menos de esta temporada, así que simplemente darles las gracias por habernos acompañado también durante todo este año. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes siempre. Assalamu alaikum wa جهدنا فتقبلوا منا عظيم تحية وتبتلوا لله يعلو شأننا فدعاؤكم في الغيب خير هدية